¿Ya? Ahora, ¿qué es la introspección? La introspección es la observación de la conciencia. Uno puede tener su propia introspección, cómo está mi conciencia, mi consciente, ¿sí? Entonces, ¿a qué denominamos nivel de conciencia? El término es un término usado para describir la capacidad de una persona para darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor y comprender, ¿no? Es igual que lo que hemos dicho de conciencia. El nivel de conciencia, ¿no? Entonces, es esa capacidad que uno tiene de percibir el entorno y percibirse a sí mismo. En cambio, la inconsciencia, el paciente con inconsciencia nunca responde bien a los estímulos, es decir, la conciencia como que está apagando, ¿no? Como la luz de una vela se va apagando, entonces el estado de inconsciencia también se va nublando el estado de alerta, ¿no? La letargia es cuando el paciente puede despertar, es decir, el paciente está dormido, está aletargado de su... Y la letargia, y cuando se le estimula, entonces despierta, ¿no? Entonces puede despertar, ¿no? ¿Cuáles son ahora las alteraciones de la conciencia? En los trastornos del arousal, o sea, de la activación del sistema nervioso, ¿no? Arousal es activar el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los trastornos de esta activación del sistema nervioso del cerebro? Los trastornos pueden ser cuantitativos, ¿no? Cuantitativos pueden ser por exceso, es decir, el sujeto está vigilante, hay exaltación de la atención, está muy distraído, hay exaltación del estado de alerta, se produce un aumento de la actividad motórica y verbal, ¿no? Hay sensación subjetiva de claridad mental y esto se presenta en las fases maníacas del trastorno bipolar, en las fases hipomaníacas, ¿no? Cuando uno consume drogas estimulantes como los alucinógenos, los noradrenérgicos, ¿no? Estos medicamentos que se utilizan para no dormir. Y también puede presentar uno trastornos cuantitativos de hipervigilancia de la conciencia en la esquizofrenia paranoide o en los trastornos delirantes, ¿sí? Entonces, en todos estos cuadros la persona está alerta, está suspicaz, ¿no? Entonces, uno de los trastornos cuantitativos de la conciencia por exceso va a ser la hipervigilancia. En cambio, los trastornos cuantitativos por defecto, ¿no?, de la conciencia, tenemos la letargia, la somnolencia y el sopor, ¿no? La obnubilación, el estupor y el coma, ¿sí? A ver, ¿qué es la letargia? O sea, la letargia, que es la somnolencia o sopor también, es esa dificultad para mantener el estado de alerta, ¿no? Las personas que están con muchísimos sueños después de no haber dormido una noche o un día entero, están letárgicos, tienen dificultad para mantener el estado de alerta.
y la atención, a pesar de que el sujeto realiza un esfuerzo sostenido, ¿no? Están letárgicos o están aletargados cuando no han dormido muy bien toda la noche y han hecho un turno. Y al día siguiente están como pesados, lentos, con mucha dificultad para poder conservar el estado de alerta. Están letárgicos, ¿no? Somnolientos. Hay que diferenciar esta somnolencia de lo que produce cuando se tiene sueño, ¿no? Cuando el paciente tiene mucho sueño, que es algo normal, es algo fisiológico, entonces la persona tiene, digamos, esa capacidad de poder dormir, ¿sí? Normal, natural, pero en la letargia hace un esfuerzo por mantener el alerta, ¿no? Por ejemplo, tiene que conducir un carro y después de un turno muy agotador, o un trabajo de todo el día y de toda la noche y al día siguiente tiene que conducir su carro, entonces está letárgico, con dificultades para mantener el estado de vigilia, la alerta. Ahora, ¿qué es la obnubilación? Obnubilación casi viene como de nube, ¿no? Es como si a un vidrio ustedes le pusieran jabón o lavasa. Entonces no se puede ver al otro lado, ¿no? Está empañado. Entonces la obnubilación es así, es casi lo mismo, es una alteración más profunda. Solo la estimulación repetida y dolorosa del paciente va a conseguir sacarle de su estado e incluso así el paciente va a seguir confuso y desorientado, ¿no? Entonces la obnubilación es un estado mucho más intenso, ¿no? De somnolencia o de dificultad para mantener el estado de alerta, ¿no? Entonces el paciente solo va a responder a la estimulación repetida y además a la estimulación dolorosa, ¿sí? Y aún así, el paciente va a tener todavía dificultades para permanecer alerta. El paciente puede estar también confuso y puede estar algo desorientado, ¿no? Además, en la obnubilación se puede acompañar una excitabilidad e irritabilidad alternando con somnolencia, ¿no? Puede también el sujeto estar distraído y además puede haber distorsiones de la sensopercepción, que pueden ser estas tanto auditivas como visuales, ¿no? Entonces el paciente está excitadísimo, hay irritabilidad, está distraído, además tiene alteraciones en la percepción auditiva y visual. Por tanto, tiene incapacidad para concentrar la atención. La atención está un tanto apagada, tiene mucha dificultad para concentrarse. Hay mucha tendencia a la perseveración, a repetir lo mismo sin darse cuenta. Hay debilitación de la identificación, ¿no? Y existe una rápida fatiga mental. El paciente obnubilado entonces tiene irritabilidad, distraibilidad, hay incapacidad en la concentración, se debilita la identificación y hay una rápida fatiga mental. ¿Y qué es el estupor? El estupor solo se consigue cierto estado de alerta mediante estímulos muy potentes, ¿no? Decimos está estupuroso, es decir, está muy dormido, pero que necesitamos estímulos muy intensos para despertarlo, ¿no? Necesitamos entonces estos estímulos
muy poderosos que pueden ser dolorosos, que pueden ser táctiles o pueden ser estímulos auditivos también, ¿no? Hay que diferenciar el estupor neurológico, que es auténtico por disminución del nivel de conciencia, del estupor psiquiátrico. En el estupor psiquiátrico hay trastornos de la psicomotricidad. Y del estupor pasamos al coma. Y el coma es la ausencia total de respuesta a los estímulos, ¿no? El coma es la ausencia total de la respuesta a los estímulos. Cuando un paciente está respirando, pero no responde a ninguno de los estímulos y está llevando una vida casi vegetativa, decimos que está en coma. Le gritan, le hacen doler la piel, le sacuden y el paciente no despierta y no despierta, entonces decimos que está en coma. Hay 6 niveles de coma, desde el coma superficial a un coma profundo. Estos trastornos de la activación cerebral, ¿no? Tenemos a los trastornos cualitativos. Todos los que hemos visto antes son trastornos cuantitativos. Ahora, dentro de los trastornos cualitativos tenemos a los estados confusionales, ¿no? Y los estados crepusculares. Los estados confusionales son la confusión y el delirio, ¿no? En un estado confusional hay una disminución del nivel de conciencia, ¿no? La persona está confusa, ¿no? Hay una alteración de las funciones, sobre todo de la atención, de la concentración, de la memoria. El paciente está desorientado en tiempo, lugar y persona, y también pueden aparecer ideas delirantes, alucinaciones o agitación psicomotora. Entonces, dentro de los trastornos cualitativos están los estados confusionales y los estados crepusculares, ¿no? Dentro de los estados confusionales tenemos la confusión y el delirio. ¿Y por qué se caracteriza un estado confusional? Por una disminución del nivel de conciencia y una alteración de las funciones mentales cognitivas como la atención, la concentración, la memoria, ¿no? Están los sujetos desorientados respecto a sí mismo y de los demás. Y además pueden aparecer ideas delirantes, alucinaciones y agitación psicomotora. Dentro de trastornos cualitativos también vamos a ver los estadios en los estados confusionales. El estadio asténico apático. Este estadio asténico apático se caracteriza por la fatiga, ¿no? Parece la fatiga es un cansancio, astenia, dificultad para hacer alguna actividad, apatía, ¿no? La indiferencia a hacer cualquier cosa, la habilidad afectiva, es decir, el paciente puede llorar o puede alegrarse exageradamente, ¿no? Frente a un estímulo. Puede haber irritabilidad, hay alteración de la atención, alteración de la concentración y de la memoria, ¿no? Hay sensibilidad a la luz y el sonido, hay insomnio. En el estadio confusional, la persona se siente extrañado y confuso, ¿no? Esta sensación de estar medio extrañado y confuso está referida más a sí mismo y a todo lo que le rodea.
está desorientado respecto a sí mismo y respecto a los demás. El estadio confusional, entonces, es un estadio donde la persona tiene una sensación de extrañeza, ¿no? Y además está desorientado, ¿no? Tanto en tiempo y lugar, ¿no? El delirium también es un estadio del estado confusional que se caracteriza porque eh, presenta al sujeto ideas delirantes de tipo caótico, hay agitación psicomotora, pero lo principal del delirium es que tiene una alteración grave del nivel de conciencia. El sujeto tiene fluctuaciones del estado de conciencia, parece muy confuso, pero al poco rato puede estar consciente. Médico que produce delirium puede ser una enfermedad física, fiebre tifoidea, epilepsia, un tumor en el cerebro, un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraneano o alguna enfermedad como la meningitis, las encefalitis, el cáncer de páncreas, etc. También el paciente con delirium se caracteriza porque presenta alucinaciones y agitación psicomotriz, ¿no? Alucinaciones y agitación psicomotriz. La otra característica de estas alteraciones cualitativas de la conciencia están los estados crepusculares. El estado crepuscular se caracteriza porque hay un estrechamiento de la conciencia, ¿no? Se llama estado crepuscular cuando hay un estrechamiento, la conciencia se va estrechando. Una parte de la conciencia está confusa y con bajo rendimiento, mientras que la otra parte está funcionando íntegra, ¿no? Un estado crepuscular. En un estado crepuscular, una persona puede realizar actos automáticamente, ¿no? Por ejemplo, hay una estrechez de la conciencia cuando uno ha consumido muchas bebidas alcohólicas y tiene que manejar su carro, entonces entra en un estado crepuscular, es decir, con el efecto depresor que produce el alcohol, la conciencia como que se va nublando, se va estrechando, ¿no? Y una parte de la conciencia está confusa y la otra está con bajo rendimiento, mientras que la otra parte está funcionando casi íntegramente, ¿no? Entonces hay una división en el estado crepuscular. Una parte de la conciencia está tratando de funcionar bien y la otra se va estrechando cada vez más. Tiene a menudo, hemos dicho, conductas de tipo automático. ¿Qué hace cuando una persona maneja su carro? Automáticamente funciona su actividad, ¿no? Maneja su carro casi automáticamente y le permite realizar conductas casi complejas, ¿sí? El hecho de estar agotado toda la noche, trabajar en una fábrica y tener que conducir tu carro hasta tu casa también puede entrar a un estado crepuscular, ¿no? Donde una parte de la conciencia está confusa y la otra está o con bajo rendimiento y la otra parte está funcionando casi íntegramente, ¿no? Entonces puede estar la persona en un estado crepuscular, puede estar perplejo, ¿no? Perplejo, como que sorprendido, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Puede estar bradipsíquico, es decir, que tiene el pensamiento lento, ¿no? Puede estar con ánimo, con un estado de ánimo focalizado, ¿sí?
y puede presentar amnesia posterior, ¿no? La persona que está en estado crepuscular entonces puede tener serias dificultades para recordar. ¿En qué se presenta un estado crepuscular? Se presenta en las epilepsias, se presenta en las reacciones agudas al estrés y en las reacciones histriónicas o histéricas también, ¿no? Son las reacciones agudas al estrés, pero la epilepsia es uno de los cuadros que nos sirve para describir este estado crepuscular, que es una alteración cualitativa de la conciencia. Hay trastornos de la conciencia que pueden deberse, por ejemplo, a traumatismos cráneoencefálicos. Un trauma en la cabeza, un golpe, ya sea por puño, golpes en accidentes de tránsito, golpes a objetos fijos o contundentes como un palo, un bate, piedras, etc. Esto va a generar entonces un impacto en la cabeza que se va a manifestar por una sacudida, ¿no? Hay un golpe en la cabeza y se sacude la cabeza, es decir, hay lesiones tanto de golpe cuando el lado donde recibe el impacto y de contragolpe, que va la fuerza del cerebro va al otro lado, al otro extremo y produce lesiones. Son lesiones de golpe y de contragolpe, el impacto en la cabeza, la sacudida. Cuando hay una sacudida de la cabeza, entonces la persona está inconsciente. A uno cuando han visto peleas de box o cuando han visto estas peleas tan mortales que hay en los cuadriláteros o los pentágonos, cada vez están apareciendo deportes de contacto, ¿no? Que generan serios problemas físicos y mentales. Esto genera graves traumatismos en el cerebro, que a la persona después de un golpe, pues lo desequilibra y es lo que se llama el knockout. La persona entra en un estado de alteración de su conciencia y entra a la inconsciencia, se vuelve inconsciente. Posteriormente, la persona va recuperando un poco atontada, ¿no? Confusa, pero va recuperando en forma paulatina, ¿sí? Entonces, cuando hay una pérdida de conciencia, pues hay amnesia, no sabe lo que ha pasado, no se acuerda lo que ha pasado, no se producen estos estados, pérdida de la conciencia, si el traumatismo no causó un violento cambio de dirección o sacudida del cerebro. Hay algunos casos, por ejemplo, los futbolistas que cabecean mucho, ellos regulan, digamos, el impacto del golpe de la cabeza, ¿no? Con la pelota, regulan, cosa que no exista un daño a nivel del cerebro, esas lesiones de golpe y de contragolpe. Pero si es un blancazo en la cabeza y sin darse cuenta el paciente ha recibido el impacto del balón, pero con una velocidad increíble, entonces el impacto sí produce una lesión de golpe o de contragolpe, es como el impacto de un golpe de puño a un boxeador. Estas lesiones sí van a producir daños en el cerebro, van a producir cambios violentos, ¿no? En el cerebro, van a producir equimosis, hemorragias pequeñas que no se ven, pero que pueden ser significativas posteriormente. Ahora, las heridas penetrantes van por ejemplo, los impactos de bala, ¿no? En la cabeza van a producir heridas en la corteza, pero rara vez van a producir un estado de inconsciencia inmediata o confusión, ¿no? Estos impactos en la cabeza, pues,
generan lesiones penetrantes en el cerebro, que si llega a una... Se va a terminar en 10 minutos. Si quieren podemos un poquito ya preparar el mismo link para continuar unas 6 diapositivas más. ¿Les parece? ¿Qué dice Mariano? Está bien, doctor. Ya, entonces al mismo link. Bueno, entonces, otra alteración de la conciencia es por tumores intracraneales, ¿no? Cuando existen tumores en el cerebro, hay fluctuaciones del nivel de conciencia, es decir, el paciente está por momentos confuso y por momentos está consciente, está lúcido. Esa es la característica de las fluctuaciones del nivel de conciencia, ¿no? Ahora, depende mucho el nivel de conciencia de dónde esté ubicado el tumor intracraneal. Por ejemplo, en la parte inferior del tronco cerebral, la característica es que hay ataques cortos, ¿no? Intermitentes, de profunda inconsciencia. ¿Por qué en esta zona está así? Porque en esta zona se encuentra, ustedes bien saben, el sistema reticular activador ascendente, y la compresión y alteración de esto pues afecta el estado de alerta, ¿no? Entonces estos ataques cortos y además intermitentes de profunda inconsciencia. Hay alteraciones también del pulso y de la respiración, porque aquí están los centros cardiorrespiratorios, ¿no? Hay variaciones de la presión arterial y del tono muscular. Y además, cuando estos tumores van comprimiendo cada vez más, pues viene la muerte, ¿no? Cuando el tumor se encuentra en la parte superior del tronco cerebral, es decir, cerca al tálamo y al diencéfalo, la persona tiene somnolencia, duerme y duerme y duerme, ¿no? Esa es la característica de estas personas. Hay que tener mucho, mucho ojo porque hay personas que tienen tumores cerebrales ya incipientes y las personas tienden mucho a dormir, ¿no? Les da sueño, cosa que nunca antes ocurría, ¿no? Estas personas que tienen ya tumores en la cabeza tienden a tener una somnolencia muchísimo antes, ¿no?, que se manifieste totalmente el tumor cerebral. O sea, uno de los síntomas va a ser el sueño, cuando los tumores están por encima del tronco encefálico. También pueden tener estas personas crisis convulsivas, ¿no? Pueden manifestar mutismo, ¿no?, quietud, y hay una serie también de manifestaciones de tipo neurológico, como dificultad para caminar, ¿no? Hay dificultad para poder calcular la altura de una grada y se tropiezan con facilidad, ¿no es cierto? Sensaciones extrañas, como decir que tienen como que su brazo no les pertenece y sienten como que tienen algo colgado en su cuerpo, ¿no? Esa es la descripción que hacen algunos pacientes en quienes se les ha encontrado tumores cerebrales posteriormente y han fallecido. Otros trastornos de la conciencia, no por intoxicación o infección. También en este tipo de problemas hay estados confusionales con cuadros febriles. Hay una falta, ¿no?, de respuesta o respuestas inapropiadas. Los estados confusionales, producto
de intoxicaciones o infecciones se presentan pues con mucha frecuencia en las meningitis, en las encefalitis, ¿no? En las intoxicaciones por sustancias tóxicas, ¿sí? En estos casos, las personas pueden presentar alucinaciones, pueden presentar desorientación, ¿no? Las personas interpretan mal los estímulos sensoriales y no se da cuenta, además, una persona así no se da cuenta del paso del tiempo, ¿no? Estas infecciones agudas o estas intoxicaciones por alcohol y barbitúricos o u otras sustancias como los raticidas, los insecticidas, los herbicidas, que son muy comunes en las zonas periféricas, en el agro, ¿no? Generalmente llegan con mucha frecuencia a los hospitales generales, donde hay internos, ¿no? Que son los primeros que atienden este tipo de casos. Eh, el delirium. El delirium, hemos dicho que es una alteración, es un síndrome que se caracteriza porque el sujeto tiene fluctuaciones del nivel de conciencia producto de un problema físico o el efecto de una sustancia psicotrópica. Efecto físico puede ser tumor, puede ser accidente cerebrovascular, puede ser traumatismo cráneoencefálico, puede ser también eh, una enfermedad médica como la fiebre tifoidea, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el uso de sustancias psicotrópicas o el uso de sustancias de medicamentos como los digitálicos, etc. Un montón de cosas pueden producir el delirio, pero los más comunes, a la diabetes también, ¿no? En el delirio puede haber entonces alteraciones de la conciencia y pueden haber también alucinaciones que son vividas o terroríficas, ¿no? Hay periodos en estos de somnolencia y fluctuaciones del nivel de conciencia. Está somnoliento, confuso y posteriormente puede estar lúcido y coherente. El estupor. El estupor es una disminución de la actividad de las funciones psíquicas y de respuestas a estímulos. Está estupuroso, decimos, cuando tiene su cerebro una disminución de todas las actividades y las funciones psíquicas. Está como apagado, ¿no? Apagado, el cerebro está apagado y tiene respuestas y como tiene una disminución de la actividad de las funciones psíquicas y también tiene una disminución de las respuestas a los estímulos, el cerebro no va respondiendo a los estímulos, se va apagando como si fuera una vela. Entonces el estupor tiene dos formas, una que es la catatónica, donde el paciente está rígido, quieto, casi inmóvil, ¿no? Con negativismo, y la otra es la flexibilidad seria. El estupor en flexibilidad seria se dice que parece una cera, ¿no? La vela. A una vela lo pueden torcer y se queda así. Lo mismo pasa con la flexibilidad seria de un sujeto. A uno lo puede eh, tratar de flexionar el tronco, flexiona y se queda así como si fuera una cera, una vela, ¿no? Por eso se llama flexibilidad seria, ¿no? También estas alteraciones de la conciencia también hemos dicho que se van a presentar en las infecciones como las encefalitis letárgicas, las meningitis, ¿no? En aquí van a predominar la letargia con estados de somnolencia y estupor profundo. En los procesos infecciosos de tipo viral, bacteriano o tuberculoso.
en la epilepsia. La epilepsia también produce una alteración de la conciencia. En la epilepsia hay cambios súbitos y transitorios del estado de conciencia. La persona epiléptica tiene signos o síntomas que preceden a una crisis convulsiva. Algunos se quejan de que oyen pitazos, ruidos, tienen alteraciones a nivel sensoperceptual, tienen la sensación de que están viendo imágenes totalmente anormales, ¿no? Que tienen dolor de cabeza y después viene la crisis convulsiva. Entonces hay un cambio súbito. ¿Por qué? Porque en el cerebro se está produciendo un, una descarga eléctrica en alguna parte del cerebro, ¿no? Ahora, no todos los ataques epilépticos tienen alteraciones de la conciencia. La actividad eléctrica en el foco visitativo, en el punto epileptógeno, es pues una descarga normal. Y esta está confinada a una pequeña zona del cerebro, ¿no? Y esto va a generar sacudidas musculares, o sea, lo que se llama contracciones tónico-clónicas. Esto se presenta en las epilepsias de tipo generalizado, ¿no? En cambio, sacudidas musculares en unas partes del cuerpo pueden ser llamadas las focales parciales. Ahora, ¿cuáles son la etiología, la causa de estas crisis convulsivas de tipo epiléptico? Hay trastornos metabólicos, ¿no? Accidentes cerebrovasculares también pueden convulsionar. Las personas con accidentes cerebrovasculares, las personas con traumatismos encefalocraneanos, también en las infecciones como los abscesos o la estimulación sensorial muy intensa también pueden provocar este tipo de crisis convulsiva. Ahora, los trastornos de la conciencia en la epilepsia pueden anunciar o pueden preceder un ataque. Las personas que van a tener un ataque tienen ciertos síntomas, ¿no? Ciertos síntomas como adormecimiento de la boca, ruidos, alucinaciones auditivas, sensaciones extrañas en el cuerpo como macropsias, micropsias, es decir, ver imágenes grandes o pequeñas, deformes, y una serie de manifestaciones de tipo neurológico que preceden a las crisis convulsivas. Estos son también alteraciones del nivel de conciencia, ¿no? Pueden presentarse entonces estos cuadros de forma permanente estos y alteran la personalidad del sujeto epiléptico. Ahora, ¿cuáles son los síndromes que tienen alteraciones de la conciencia? Hemos dicho la confusión o la obnubilación, o sea, la letargia, el delirium, los estados omiroides o crepusculares, los automatismos, las fugas y amnesias, las personalidades dobles o múltiples, los estados de estupor y el coma. Son entonces algunas alteraciones de la conciencia que se presentan en este tipo de manifestaciones. Ahora, hasta aquí hemos hablado de alteraciones de la conciencia por déficit, ¿no? Por disminución del nivel de la conciencia. Ahora, también existe alteración del nivel de conciencia en el otro extremo. Por ejemplo, la hipervigilancia o alertamiento excesivo, ¿no? Estas alteraciones por exceso tenemos a la hiperactividad, a la visitabilidad, ¿no? Y la suspicacia pueden generarse en la manía y en la esquizofrenia
y también en los trastornos mentales orgánicos. Sabemos que el paciente con manía es hiperactivo, es irritable, es eficaz, está eufórico, no puede dormir, camina mucho, tiene, parece, mucha energía, habla exageradamente, está despierto y es imposible que le hagan dormir a un paciente maníaco o hipomaníaco que tiene un grado menor. Un paciente con esquizofrenia paranoide, donde tiene ideas delirantes y alucinaciones y no puede dormir, no puede caminar, camina, hace de un momento, de un momento a otro, está eh, tratando de incomodar a uno y a otro, etc. Entonces, estas son las características que se presentan en el otro extremo de la alteración de la conciencia. El estado confusional, el estado confusional, ¿no? Usualmente tiene un origen orgánico, ¿no? Hemos dicho que un estado confusional es igual a la obnubilación de la conciencia. La obnubilación, hemos dicho que es como una nube, ¿no? Como un empañamiento de un cristal a través del cual no se puede distinguir nítidamente lo que pasa fuera de él. Entonces hay dificultad en el estado confusional para concentrar la atención, para pensar, hay retraso en las reacciones a los estímulos, hay tendencia al sueño, hay desorientación, hay problemas de la memoria, hay retardo en el lenguaje y la persona está perpleja, apática o irritada. Y el delirium, que hemos dicho ya que es un estado de alteración de la conciencia fluctuante, con periodos confusionales y periodos de claridad de conciencia, ¿no? Donde es una manifestación producto de un problema físico, ya sea primario en el cerebro o secundario fuera del cerebro. Si decimos que la persona tiene delirium de causa primaria, entonces vemos que solo el cerebro está afectado. Puede ser un traumatismo encefalocraniano, puede ser una infección viral o bacteriana, puede ser un accidente cerebrovascular, etc. O una parasitosis, ¿no? Y decimos que es secundaria cuando hay una afección médica que está localizada fuera del cerebro, pero que afecta al estado mental. Una fiebre tifoidea, un cáncer de páncreas, una intoxicación por sustancias psicotrópicas, venenos, benzodiazepinas, etcétera, drogas de uso habitual, etcétera, ¿no? En este delirium también existe mucha euforia, hay irritabilidad, hay angustia, hay miedo, hay ideas delirantes, hay una agitación psicomotora también, ¿no? Las alucinaciones eh, suelen aparecer y desaparecer también, ¿no? En cambio, eh, el, el delirium usualmente es de origen orgánico. Hay fluctuación de la conciencia, hay confusión, desorientación y además estupor. El delirium, no se olviden, es producto de un problema físico, primario o secundario. Característica principal, fluctuaciones del nivel de conciencia. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado. La próxima yo creo que vamos a ir abarcando algo más y vamos a seguir hablando una clase más de conciencia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Nada?
Muy bien, entonces suspendemos y nos vemos el próximo martes a las 5:30 nomás, por favor.